Al fin sábado, cómo los trató la semana, cómo los trató la noche, cómo los trató la lluvia. Acá nos atrasamos un poquito porque estaba todo inundado, pero acá estamos, firme como rulo de estatua. Mi nombre es Fernando Amato y hasta las 11 esto es Pasos Perdidos. Pero no estoy solo, nos acompaña Luciana Rosende. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Con Mateo Rosso Coppola en la producción, con Axel Recio y Jair Rodríguez, los dos pasados por agua en la operación técnica y de stream, y con Micaela y Nadia Pitaluga a la distancia en redes sociales, y con ustedes del otro lado. Claro, así pueden compartir sus penurias y alegrías con nosotros a través de las vías de comunicación. Somos @Pasos Perdidos 68 y en Twitter, y @FM La Patriada en las redes sociales de la radio, por WhatsApp 11 2234 9672. Nos pueden contar si los agarró la lluvia, si se inundó, cómo la están pasando. Iba a decir si tienen luz, pero si no tienen luz es difícil. Está difícil de escucharlo. Porque en Pasos Perdidos nos informamos, reflexionamos, pero también nos damos lugar a entretenernos y hasta reírnos de nosotros mismos con nuestras secciones habituales, pero por sobre todo somos un programa de mate y bizcochito, hoy más que nunca, aunque arrancamos con un cortado. Somos tu compañía del sábado a la mañana. Somos los amigos que te acompañamos en la cocina, en el auto, en el trabajo, en la facu, ahí donde estés estamos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Te tocó esa. Somos esa voz de fondo con la que pelearte, con la que discutir, con la que reírte, con la que pensar un poquito este sábado a la mañana. Así que hasta las 11. Señoras y señores, ladies and gentlemen, esto es Pasos Perdidos. Para no perderse de nada y no perderse en la nada, el resumen de la semana. Y a las 9:19 de este 1 de agosto, con 15 grados 8 décimas temperatura, lluvia, pero un calor que no se puede creer para esta época. Tienen remerita. Arrancamos este programa de Pasos Perdidos. Ahora la saludo formalmente. ¿Cómo le va, Luciana? ¿Qué tal? Buen día. Buen día y mojado día. Sí, empieza el mes, así que lleno de aumentos por todos lados. Sí, como bienvenidos hoy no a traje, del mes. Hoy no traje todos los No, aumentos. ya está, ¿para qué? Ya sabemos, sube la luz, sube el gas, sube el transporte, sube lo Ya mismo es siempre, costumbre, los sí. colegios privados, los alquileres, Pero no hay inflación. menos los sueldos. Eso Más claro. no estaría subiendo. Hoy traje un resumen de la semana temático. A Porque ver. estaba mirando lo que pasaba en la semana y Sí. me parece que hay un tema.
que abarca fundamentalmente lo que estamos viviendo en el ámbito político y económico de la Argentina, y tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la patria, tiene que ver con lo que somos como nación o lo que no somos como nación, ¿no? Porque arrancamos la semana el lunes con la visita de la titular del FMI, con Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova. Muy bien, nombre completo. Un nombre que si la vamos a decir el nombre completo. El presidente Javier Milei la recibió, primero a solas en la Casa Rosada. Tuvo una reunión de 1 hora y media. Y después, esto es insólito, por eso hablamos de soberanía, Sí. la llevaron a una reunión de gabinete. Encabezó la reunión. A un extranjero, o sea, Milei tiene estas cosas. Una vez llevó al primer ministro inglés al balcón de la Casa Sí, Rosada. claro. Ahora lleva a la titular del FMI a las reuniones de gabinete, porque va y le cuenta, mirá, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Vení, pasá, sí. Y ella dice, está bien eso que están haciendo, sí, estoy de acuerdo. Sigan, vayan por acá. Vayan por acá, vengan, no sabemos bien qué gobierna, pero nos gobiernan desde Bulgaria, parece, ¿no? Porque es búlgara. Es búlgara, sí, La con señora. toda su historia con Bulgaria. Sí. Lo que no contó es que Bulgaria es el peor país, la peor economía del Ella mundo. lo pintó como un cuentito con final feliz. Claro, ¿viste? Como que Bulgaria, wow, Bulgaria. Lo resolvió sin contar lo que quedó en el camino, digamos. Claro, con la salida de la Unión Soviética, fue el país que peor la pasó, ¿no? Con mayor desigualdad. Y la pérdida de población, como un tercio, un número muy elevado de gente que se fue, que dejó Sí. el país. Exactamente. Claro, entonces después te dice, los números daban bien. Y sí. Es como, Claro. es como acá. El PBI cayó a la mitad. Entonces dice, bueno, pero el PBI, La macro. claro, en función de no sé qué, claro, pero es la mitad del PBI que era hace 10 años. Entonces, bueno, así son los números para que vean Siempre que según qué números muestres y en función de qué. digo, Claro. eso para demostrar que los números son políticos también. Claro. No son matemáticos. Sí, en sí, este la caso. economía claramente lo es. En este caso. Así que bueno, obviamente, Kristalina, que es parte del gobierno, dijo que va todo muy bien, felicitó al gobierno, dijo que hay una gran determinación de acumular reservas, afirmó que el organismo no ve la necesidad de que haya que volver a solicitar un préstamo del FMI, menos mal. Es lo único que dijo, menos mal, nos paramos de endeudarnos. Pero bueno, después nos Por ahora, endeudamos, claro, vamos nos a ver. endeudamos con otros organismos. Nosotros no prestamos más, pero bueno. La funcionaria también destacó la confianza que tiene el mercado con su gobierno y valoró el acceso de las provincias, las empresas privadas al financiamiento internacional, aunque también planteó los desafíos que enfrenta la Argentina, porque ni ella pudo obviar la desigualdad que hay en el país, lo dijo exactamente así. Después en Pescar en Redes vamos a escuchar también al economista de la ultraderecha Jorge Arriazu, Que diciendo lo se le mismo, escapó también un poquito. que dijo, bueno, ojo con los bolsones de pobreza, no hagamos como en los 90, Claro. que nos hicimos los boludos y después Y nos estaban ahí, estalló y sí. y estaban ahí. Ahora, bueno, miremos los bolsones, o sea, estamos destruyendo la economía del conurbano. Por lo menos miremoslo. Claro, y Kristalina dijo algo parecido, guarda con la desigualdad, no sea cosa que un día explote todo. Esto fue el lunes, el martes fue a Vaca Muerta, fue a supervisar. Con mameluco y todo. Fue a supervisar que estuviera todo bien, Sí. o sea, le dijeron, vení, que te mostramos lo que tenemos, que en el fondo también es tuyo, así que, ¿por qué no? Venía a controlar cómo anda la economía. Al respecto, el que habló fue Axel Kicillof, que dijo, quieren un país cuyos recursos naturales, ese petróleo que hay en el subsuelo que se puso a funcionar cuando era no convencional en Vaca Muerta. Vos hablabas de Cristina, que recuperó YPF. Les quiero recordar a la directora del FMI que ese petróleo que fue a ver es argentino. Bueno, hay momentos, ¿viste? Por eso el tema es la soberanía, ¿no? Hay momentos que parece que eso se confunde. En esta misma semana también se estuvo discutiendo, o se está discutiendo, la ley de tierras, que el gobierno quiere aprobar el 6 de agosto. Va a haber una importante movilización al Congreso. Sí, ya lleva tiempo discutiéndose y no logran por ahora, Sí, por ahora que avance. A hoy no le dan los números. Sí, Es vamos más, a ver. viste que en la semana salieron a matar la Victoria Villarruel. Sí. Salió Santilli, Sí. así Sí, que sí, que renuncie directamente. y le pidió la renuncia. Parece que los números están empatados en el Senado. Y por ahora ya pasó, sería el quinto intento o sea Bueno. que algún temita tienen. Si empata, ¿quién desempata? Claro.
Hola, Victoria. La Cobos de Milei. Claro. La Cobos de Milei. No sea que le vuelva a pasar lo mismo. Que le pasó al kirchnerismo. Lo cierto que, bueno, nada, ahí tenemos otra pérdida de soberanía, porque fundamentalmente la ley de tierras lo que permite es que no haya límites a la compra de tierras, que de hecho ahora es bastante, 10.000 hectáreas puede comprar un extranjero. El 15% del territorio Sí. de cada Sí. distrito, que de hecho en algunos departamentos se vulnera, que es lo que hace algunos programas hablamos de esto y de lo que viene relevando el Observatorio de Tierras, que hay como 36 departamentos en el país que ya vulneran el límite de la ley, estando la ley vigente, o sea que sin ese límite es como, bueno, Sí. habilitamos todo. Sí, porque lo que pasa es ponerle, por ahí en la provincia no excede el Claro, límite, pero en porque un si vos departamento- agarrás los sí, sí, sí. departamentos. En la semana estuve hablando por redes sociales con Gabriela Pepe, Ajá. que ella ahí me... ¿Te acordás que yo te conté que cuando fui a Misiones... Claro, se que estuvo fue hablando mucho de Misiones, sí. 2007, 2008 Sí, fue sí. que fui yo, y además me acordé de otra cosa hablando con ella, que el 10% de la frontera, y ahora ya directamente dice que el 10% de la provincia Sí. está en manos extranjeras, y ella nombraba, y ahí me acordé, la empresa, ¿viste? Yo te dije que era La empresa chilena. La chilena, Sí, sí, sí. esa era Arauco. Arauco, sí. Arauco, la empresa chilena. Ahora, vos fíjate, yo esa nota la hice en 2007-2008. Sí, sí, sí. Estamos en 2026, seguimos con los mismos problemas. Y me acordé además, porque hay un problema en un pueblito, seguro que vos te acordás, yo no me acuerdo el nombre, Puerto Libertad, que habló el intendente de... Sí, Bueno, yo que- fui ahí. Claro. Yo fui ahí. Que o ahí sea, tienen como el 80% de o sea, una zona en manos de esta empresa y como que no pueden Sí. intervenir. Y te voy a decir más. No disponen de territorio para hacer políticas ahí directamente. es peor todavía, porque no es que en casi toda la provincia lo hacen para cultivar pinos, Sí. con el pino, Sí. los aserraderos y todo eso, que son cuestiones de empresas. Con todo el tema económicas. ambiental, ¿no? Aparte de la Bueno. plantación de pinos, pero bueno, Sí, otro tema. el desierto verde, Sí. le dicen al pino, Sí. porque todo lo que hay abajo del pino. Sí, sí, sí. porque Que en pino- el sur también tienen el problema de los pinos. el pino tira resina, entonces si vos plantas pino, todo lo que hay abajo se muere Claro. automáticamente, solo crece el pino. O sea, yo no puedo creer que hice esto en 2007, 2008, estamos hablando de lo mismo. Bueno, en esa época yo fui a una, bueno, no sé cómo llamarlo, a una comunidad Sí. indígena Sí. que los estaban expulsando de ese lugar Claro, porque habían comprado. para poner hoteles 5 estrellas. Porque era la zona de las cataratas. Claro. Entonces, no es solo que está todo está mal, pero bueno, Sí, sí, sí. una cosa es una industria, ponele. Vete a pasear hoteles. Estaban Sí, sí, sí. echando las cosas. De hecho, me acuerdo que jugué un partido de fútbol con los chicos de la comunidad indígena. Sí, Era- porque el tema de las tierras es desplazamiento de población también, porque son tierras muchas veces pobladas. Sí. Claro, porque para usar eso tenés que sacar a los que Claro, están. y sí. Y aunque a nosotros nos cuesta entenderlo desde Buenos Aires, hay mucha comunidad indígena en, Sí, claro. en muchos lugares de la del interior. Sí, aparte se hace Y en Misiones hay, pero mucho. por ¿eh? eso Yo se habla visité en varios general del lugares. sur de ese Sí. tipo de situaciones, pero no, en Misiones pasa un montón No, también. sí, yo me acuerdo también, bueno, en Chaco, hay un montón de lugares. Bueno, ¿qué quiere hacer el gobierno? Que vengan las empresas extranjeras y a cambio agarramos las comunidades indígenas, le metemos un boleo. Bueno, que se arreglen me los acuerdo que compran, porque me acuerdo van a ser que los les querían dueños. pagar por la comunidad y era una risa. O sea, Sí, además era- es como porque, claro, cambia vos fijate. cambia tu vida mudate y, Sí, y porque aparte vos resolvé. imagínate, las comunidades indígenas están hace mucho tiempo. Por eso. Y están en lugares muy lindos algunas, las que están, estas estaban en un lugar, o sea, tenían la catarata enfrente. Sí, sí. O sea, era hermoso Claro. el lugar. Cada eso vale una fortuna. Y ellos le decían, bueno, te doy un terrenito en Claro. el interior de la provincia, vos te quedás ahí y esto lo compra Sí, el y- hotel. Claro, por eso. Y como si pudieran hacer Wilson. la misma. Tuvieran los mismos recursos y posibilidades en cualquier terreno que donde están arraigados. Bueno, eso se va a discutir el 6 de agosto, que es el miércoles que viene, me parece, o el lunes que viene. 3, 4, 5. El jueves. El jueves que Sí. viene. Ok, que hay una marcha muy numerosa que va a haber. También se conoció esta semana, discutiendo esto de la soberanía argentina, que el 77% de los argentinos está a favor de limitar la compra de tierras, está a favor de que no se cambie la ley de tierras. Es una encuesta de Suban Córdoba Ujú, que la hace sí. un domingo por mes. Sí. Y bueno, dio esto, que el 77% de los argentinos está a favor de limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. A todo esto, en la semana también,
por cadena nacional. Milei prometió en inglés. Como corresponde. O sea, yo no lo podía creer. El tipo hablando en el shutdown. Vamos a hacer un shutdown si se pasan del presupuesto. O sea, un plan de ajuste. Y bueno, lo que plantea es modificar la carta orgánica del Banco Central para blindar el ajuste, básicamente. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con blindar a los directivos del Banco Central para cuando se vaya Milei. Sí. Pero básicamente lo que está tratando es blindar el ajuste. Justo en la semana que la consultora Q-Social reveló que el 50% de los argentinos no aguanta más ajuste. Había un 30%, ahora es un 50%. Sí. Que hasta acá llegamos. Ahora, parece, yo cuando lo escucho a Milei, hablando del ajuste, porque todo tiene un límite. Y si eso me hace acordar a Alberto Fernández en marzo de 2021, ampliando la cuarentena, que todo ya está. Alberto, pará, ya está. Bueno, me parece que Milei no está escuchando el ya está de la sociedad. Tipo, hasta los que apoyaban el ajuste, con el verso ese que el ajuste es necesario. Sí, el esfuerzo. Es necesario, aumentar los impuestos en vez de ajustar a los jubilados y a los discapacitados. No hay un solo plan de ajuste en la historia de la Argentina que haya sido exitoso. No hay ni uno. Todos se cayeron. En algún momento nunca funcionó un plan de ajuste en la Argentina. Alguno habla del plan austral, duró 1 año y medio. Claro, sí. Y después, bueno, ya sabemos. Ya sabemos lo que pasó después. Así que yo tuve esa impresión cuando escuchás a Milei hablando del ajuste. Ya no habla de casta, habló de la alta política. Cambió la denominación, sí. Pero sigue hablando de ajuste. Y me parece que no está entendiendo que el humor social está cambiando, que cambió mucho. En algún punto le pasó con Adorni también, hablando de otra cosa. Como que no escuchaba, que hasta los propios le estaban diciendo ya está, hay que correrlo, y lo estiró. Bueno, y lo siguió defendiendo esta semana. Por eso. Pero hay algo ahí de no escuchar y no ver más allá de sus opciones propias. Bueno, y en medio de todo este cipallaje salvaje que estamos viviendo, con todo esto que estamos viendo, Milei salió con un falso patriotismo a querer imponer por DNU una ley para atacar a los migrantes que tengan mensajes de odio contra el país. Sí, es una modificación de la ley de migraciones a través de un DNU. A través de un DNU, cosa que no se puede hacer. No, claro. Yo creo que no hay nadie que tenga mayor mensaje de odio contra el país que Milei. No, claro. Y aparte solo. el discurso de odio instalado como modalidad de hacer política prácticamente. Pero bueno, o sea, por un lado le entregan las tierras a los extranjeros y por el otro lado queremos expulsar inmigrantes. Raro. Y además la inaplicabilidad de esa vía de expulsión, quién decide, qué comentario se tolera y cuál no, cómo se controla, quién dice dónde esos comentarios, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo lo implementás? Sí. Eso estamos viviendo. Y bueno, por último, en todo este cipallaje que estuvimos viendo en la semana, el último tema claramente tiene que ver, y lo hablamos cuando hablamos de ley de tierra, cuando hablamos de todo, que en el fondo de todo esto, el que avala todo esto es la justicia argentina. Justicia argentina que esta semana se conoció la decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de recurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para revisar su condena en la causa Vialidad. Contrató a 2 abogados, uno de España y uno de Brasil. O sea, el de Brasil era el abogado de que Lula. Estuvo con Lula, claro. Le fue muy bien en ese proceso judicial en Brasil. Bueno, hay mucho debate ahí, si puede tener algo concreto. Sí, y qué efecto tendría a nivel de impacto acá, ¿no? Claro. Más allá de lo que definan. Sí, hay una teoría de que Cristina dice que podría presentarse a las PASO, no a las generales, pero sí a las PASO, porque eso no es Sí, raro. Ya entran las especulaciones y versiones e interpretaciones de lo que pueda pasar, ¿no? Primero tiene que pasar algo, tienen que decidir algo. Después algunos dicen que por eso Milei quiere sacar las PASO. Sí, Ahí me parece que pero hay ya entra mucha especulación. Demasiada, sí. Demasiada. Y además el tema plazos, porque no sabemos cuándo se van a pronunciar. A mí lo que me asombró es que el abogado de Milei salió a decir que sí va a tener un efecto práctico si logra eso. Porque dice, vos contra la ONU no te podés tirar. Y tiene razón. Argentina fue condenada varias veces por la ONU. Sí, pero y tuvo que acatar el fallo. Sí, pero en todas esas cuestiones los plazos eran larguísimos. Sí, entonces,
Claro. Por ahí tiene que acatar no sé cuándo. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Pero ha pasado que gobiernos posteriores después Claro. tuvieron que hacer cosas que los gobiernos anteriores de no cuestiones hicieron, mucho más anteriores a su gestión, sí. por decisiones de Sí, sí. tribunales internacionales, Sí. o sea, de la OEA o de Sí. la ONU. Eso ha pasado, ha tenido Sí, pero relato concreto. Mirá, justo ahora no me acuerdo, pero sí me acuerdo el tema de que, bueno, el gobierno tuvo que hacer tal cosa porque lo dispuso la ONU sí, o sí. la OEA, Sí. tema de derechos humanos sobre todo. no, sí, me suena que siempre eran plazos larguísimos y que no Sí. hay que ver cómo se traduce eso en esta situación. Los plazos siempre son políticos, digamos. Sí, Algún día ojalá cambiemos esta cosa que la Corte Suprema no tiene, claro. no tiene no tiene plazos plazo. y eso lo usa la Corte Suprema políticamente Claro. para jugar políticamente. Pero bueno, tenemos la justicia en manos de gente que mira más para afuera que para adentro, así que un poco todo esto es lo que me parece que se está hablando cuando se discuten estas cosas. Estamos hablando de soberanía. Más adelante vamos a hablar de Marruecos, ya que hablamos de inmigración, que hablamos de soberanía. Yo tuve la suerte de estar en Marruecos en 2020, así que tengo bastante para contar. Pero sobre todo quiero arrancar el programa de Control como una perlita para A mí, ver. porque no me la esperaba. José Luis Perales, Sí, ¿y quién es él? sí, sí. Como es la canción, esa ahora no me sale. Ay, me estoy tratando de acordar. Mi papá tenía un magazine. ¿Usted sabe lo que es un magazine? Sí. Venía antes de los cassettes, Sí. hay unas cosas llamadas No magazine. tuve, pero Mi papá tenía en el auto un portamagazine. Claro. Y tenía un magazine de José Luis Perales. Ajá. Y yo toda Así mi que se la niñez- sabe toda. Toda mi niñez escuchando a José Luis Perales, pero esta canción no la tenía. Ah. Y habla precisamente del tema que surgió entre ayer y anteayer, que tiene que ver con lo que está pasando en Marruecos, no en España, lo que está pasando en Marruecos. Y el tema precisamente se llama Marruecos. Nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
inicio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pescar en todos lados. Y estás ahí mirando y esperando, que es como pescar. Pescar en redes, en pasos perdidos. Y 43 de la mañana, 15 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, no así en otros lados, pero nosotros damos la de acá. Sabemos esta. Sí, si alguno nos quiere contar, nosotros tenemos oyentes de lugares inhóspitos. Ahora estoy viejo, no me acuerdo. Moquehue. Teníamos un oyente de Moquehue que está ahí enfrente de Villa Pegüeña. Hermoso. O sea, conozco Villa Pegüeña. ¿No fuiste a Moquehue? Creo que no. ¿Cómo no fuiste a Moquehue? Capaz fui y no me acuerdo, era chica, pero a mí me llevaron a Villa Pegüeña. Está enfrente. ¿Viste el lago de Pegüeña? Entonces capaz que fui. Pero lo que pasa es que es re grande el lago, entonces tenés que hacer como 20 kilómetros. Yo sé que la cabaña estaba en Villa Pegüeña y era hermoso. Sí, tenemos entre Belín. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, cuenten las temperaturas. Sí, claro, cuenten como. Y ahí debe estar. Por eso. Ay, debe estar intenso. Perdón, me hiciste verdad. Vi unas imágenes de ayer. Sí. De Villa Pegüeña nevado. Espectacular. Qué lindo Villa Pegüeña. Bueno, yo conocí la nieve ahí, en Villa Pegüeña. Qué lindo Villa Hermoso. Pegüeña. Yo creo que es lo último que conocí del sur. O sea, conozco casi todo. Claro. Y lo último que fui, pues viste como que se puso de moda. Bueno, puedo decir que fuiste un montón. Yo fui de chica, y así que era todo re chiquitito, ahora debe haber crecido un montón. Sí. Pero como que se puso de moda, era 10, 15 Claro, no, años, yo fui, no sé, a los 15, a mis 15, por ahí. Sí, muy lindo. Hermoso. Muy lindo. Bueno, seguimos hablando de soberanía, como estuvimos hablando, para que vean que no es un tema mío, nada más. No, está el tema ahí. Está el tema dando vueltas. Quien salió a hablar me encanta, porque cuando elijo algo musicalmente, porque me gusta, yo soy muy fan de Catriel y Paco Moroso, cuando algo me gusta, y después coincidimos políticamente. Mejor aún. Escuchá lo que decía Catriel sobre la extranjerización de las tierras. Escuchá una cosa, guarda que quieren vender la Patagonia, y no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía. Y cuando los gringos paguen la primer cuota, te va a entrar enterota. Clarito. Con el lenguaje de Catriel. Sí. Y no es solo la Patagonia. Pero porque no, claro, a la vera del claro. Paraná, bueno, Misiones, tenemos por todos lados. Sí, pero me gustó cuando los gringos paguen la primer cuota.
Ya está, Ya está. ya vas a estar liquidado. Así que bueno, me encantó lo de Catriel. Hablábamos en los títulos también, son desprendimientos de los títulos, Sí. porque estuvieron mucho en las redes sociales estos días. Jorge Arriazu es un hombre del establishment, es un hombre muy vinculado a Domingo Cavallo. O sea, no estamos hablando, el mismo chiste siempre, pero del Instituto Sí. Patria, sino de Está de ese lado. del establishment, en donde reconoce la miseria que está generando el plan económico de Javier Milei. Mira, escúchalo. Bueno, la primera pregunta que yo recibo de la gente de afuera es ¿por qué esta vez va a ser distinto? Y mi respuesta no tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal. ¿Ok? Eso es lo que es distinto. Ya que estamos, pequeño comentario. Uno diría, bueno, ok, va a caer el Gran Buenos Aires, el gran perdedor por la apertura, va a haber sectores industriales que van a crecer, cada vez esa gente se va a ir al otro lado. Entonces, un tema interesante es estudiar qué le pasó a la migración y a la demografía en los países que pasaron por procesos similares. La gente no se mueve. ¿Ok? Tarda mucho en moverse. Lo cual te plantea un desafío. ¿Ok? Y hay países que han tomado medidas y que Argentina debería tomar medidas, y ese fue mi argumento hace un año, digamos. Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo, digamos, y de pobreza, justo en la zona, digamos, políticamente más intensa. Y hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo. No, ya hablé de más. A ver, respecto de Con la frialdad que hablan Ay, de sí, la... tremendo. O sea, Y vos- ya hablé de más, te tira al final. No, es muy bueno porque pudimos ver en vivo y en directo a un tecnócrata diciendo cómo razonan, ¿no? cómo así Sí. piensan. O sea, yo tengo que destruir la economía, tengo que destruir la industria Sí. en función de mis intereses económicos. Va a generar todo esto y bueno, veamos. Y bueno, va a generar, o sea, es como esa frase de Máximo Kirchner, ¿no? El Excel con la gente de adentro, entonces el Excel con la gente afuera. Pero somos eso para esta gente, somos un Excel. Que ni habla de gente, ¿viste? Los bolsones de pobreza, bolsones de desempleo, como Sí, si sí, no es fueran tremendo. personas adentro de los bolsones. Sí, yo lo traje porque me pareció tan gráfico. O sea, más allá de la barbaridad política que dijo. Es muy gráfico de cómo es esta gente. O sea, no les importa. O sea, ellos también, ellos tienen para comer, su familia tiene para comer, ellos tienen para hacer plata, ellos tienen para comprarse, no sé, media Patagonia. Bueno, para que yo tenga todo esto, tengo que hacer esto. Y bueno, para hacer esto, la gente se va a cagar de hambre, se va a quedar sin laburo. La gente se tiene que mover, se tiene que desplazar y tarda mucho en hacerlo. Como, Es muy buena esa, porque sí. también la frialdad de Sí, decir, sí, como si fuera bueno, una como cosa, yo los voy a una hacer cuentita. mierda, se van a Claro. tener que ir. Y La encima gente van a es muy- tardar en irse. La gente es muy arraigada, ¿vio? Se encarece. Qué cabezaduras que no se van. encariña con su lugar. Y no se quieren ir del conurbano. Entonces eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, bueno, tirémosle un hueso Algo. para que no haya un estallido social, básicamente. Y nada, la verdad que me pareció tan frío esa gente, esos economistas no tienen empatía, o sea, es una frialdad, la sangre Sí, es es, fría. es de mirar esta la gente. cuenta y desde el Alexa. escritorio y nada más. Sí, total. Pero ¿cómo no pueden tener la empatía, no? Porque ellos saben, o sea, de hecho ves que saben Sí, sí, lo saben. que genera. Y algo les preocupa. Y la desde forma- su lado, obvio, no por la gente. Bueno, pero ¿por qué qué es lo único que le preocupa? Porque esa gente se va a ir del otro lado. El otro lado, bueno, el peronismo. ¿Entendés? Claro. Es una cuestión Sí, política. sí, sí. Él dice, no, porque El esa gente, descontento, bueno. si no, se va a ir del otro lado. O va a haber una crisis social. Es lo único que les importa, que no le Que les permita volteen. seguir la No, es lógica. tremendo, la verdad que me quedé muy sorprendido. Y después escuchaba a Jorge Fontevecchia en su programa decir algo que él lo naturaliza, pero yo creo que es otro gran tema que tenemos en la Argentina y en el mundo, ¿no? Porque si uno mira a Trump y otros personajes. Igual creo que no lo naturaliza, sino que dice, che, lo estamos naturalizando, pero ojo. Claro, ¿no? Pero ¿qué es? Bueno, uso las palabras de Fontevecchia, hablando de Milei. Este hombre no está bien. Mirá, escuchá lo que decía. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Como es de acostumbrarse, Milei, cada vez que la oposición desaparece del mapa y no le genera problemas, se encarga de pegarse tiros en el pie y desatar problemas en su gobierno que no tenía, ¿no? Primero,
con el monumental desastre diplomático con el principal socio comercial del país, Brasil, y al día siguiente, aunque incomparable en términos de daño al país, pero igualmente sintomático de su desquicio, insultando a un caballero premiado de la sociedad rural que había sido ministro de Duhalde. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Esta imagen que acompaña es de la reunión que tuvo en Brasil, ¿no? Esta era la cara de nuestro presidente allí apoyando a Bolsonaro. ¿No se da cuenta el canciller Quirno, que luce como una persona seria cuando lo acompañó a San Pablo? ¿No se dan cuenta el resto de los ministros que tienen una historia pública y no llegaron simplemente con él? Estamos naturalizando tener un presidente como se titula el célebre film de Almodóvar, se encuentra siempre al borde de un ataque de nervios. ¿En qué momento aceptamos como común algo que nunca tuvo lugar en la historia política de este país? Creo que la pregunta del millón. Sí, y lo dice tan clarito, ¿no? Sí, Es sí, básico, como no nos estamos preguntando esto. Sí. Bueno, también, Fontevecchia tiene su responsabilidad de que hayamos llegado hasta acá, ¿no? Sí. O se ponía a buscarle la quinta pata al gato cuando el país no estaba en manos de un desquiciado, digamos, ¿no? Entonces... Pero es verdad que se habla poco del tema como si no fuera importante. Sí, vos sabés que yo cuando arrancó Milei nunca quería hablar de esto, que es la locura de Milei, básicamente, pues digamos las cosas como son. Porque bueno, viste, soy más tradicional, viste, me gusta analizar la política y no me parece que... Sí, parece como que fuera a mezclar. Claro, las cosas, y hablar de cuestiones otra cosa, personales. claro, sí. En lo político, uno es más... No, aparte así, está mal, de mirar la obviamente, política. hablar de diagnóstico o de cuestiones patológicas, pero algo hay. Pero llega un momento en que no lo podés obviar, o sea, nada, no quiero caer porque siempre se desvirtúa, pero bueno, ha pasado con personajes de la historia que vos decías, el tipo está loco. Sí, y además, no Y sé quién estaba decía loco. hace poco, si uno mira su entorno, en general no tiene personas que reaccionen así en una conversación, en una discusión. Igual sí, fíjate Caputo se mileizó. Sí, pero... Caputo era mucho con Macri, pero se era nota la mucho más pose, serio. es como distinto. Es verdad, tenés razón, obvio. Nadie va a decir, ¿no ven que este hombre no está bien? Claro, no. Por Caputo o por Sturzenegger. No. O sea, esos están bien y saben muy bien lo que están hay haciendo. un poco de marketing y quieren seguirlo a Milei, Sí. pero como vos decís, es impostado y se les nota. Sí, lo otro es otra cosa. Pero claramente Milei no está bien, o sea, no hace falta, o sea, no sé, jamás en mi vida pensé decir esto, pero coincido con usted, Fontevecchia. Y es un tema de Estado Que no se trata como tal, ¿no? que no sé cómo podemos hacer para tratarlo, porque, digo, también pasó cuando Nelson Castro a la distancia diagnosticaba de Cristina Fernández, digamos. Que fue bastante irrespetuoso. Sí, y, claro, era muy cuestionado por diagnosticar. O sea, por eso no está bien diagnosticar ni nada, pero pareciera que es algo de lo que necesitaríamos poder hablar y pensar qué hacer. Sí. Recordemos que Milei tiene un antecedente de que no pasó una causa judicial en Chaco, que no le dio el psicotécnico. Así que tampoco es que estamos hablando cosas como es diagnóstico a la distancia. Pero es un tema, es complicado, pero hay muchos casos en la historia que ha pasado de gente que siente está desquiciado. Y terminaron en la historia como desquiciados. Sí, no lo teníamos así tan en la primera línea política. Sí, yo pensaba en el mundo. Acá Claro, en Argentina creo que nunca tuvimos un tipo tan desquiciado. Así no me acuerdo de nadie. Pero ahora está como de moda, ¿viste? Trump, Bolsonaro, Milei. Sí. O sea, también hay una utilización política del Obvio, desquicio, sí. ¿no? Está, el otro día, no me acuerdo a quién escuchaba que decía que el intelectual en el cual abreva Milei, ellos tienen la teoría del caos, hay que generar caos. Bueno, Lo de que hecho importa es hubo el un caos. momento en que en que se planteó como bajar la agresión y se bajó un poco y después volvió a subir, o sea que en algún punto hay un manejo de eso. Sí. Pero así todo hay reacciones que llaman la atención. Igual, bueno, no le está yendo muy bien, porque en la semana se conoció lo del Instituto de Itela, ¿cómo era? Confianza del El índice de gobierno. confianza que había tenido un pequeño repunte, pero volvió a caer, Volvió o sea, a la caer. tendencia sigue siendo en caída. Todas las encuestas dan que en balotaje gana Kicillof.
En primera vuelta están empatados. O sea, hay una caída en la confianza, en la imagen de Milei, y un poco tiene que ver con eso. Sí, sí. Bueno, hablando precisamente del señor presidente de la Nación, el loco, como le dice Juan González. Y él avisó, ¿eh? Él avisó. Escuchalo hablando de la soberanía, hablando del loco y hablando de la soberanía. Sí. Escuchalo a Javier Milei en contra de los jugadores de la selección argentina. ¿Pudo haber traído algún tipo de problema a los jugadores haber extendido la bandera de las Malvinas? A ver, esa es otra parte de la discusión. Mira, lo voy a hacer con una reflexión del cantante solista que más me gusta a mí, que es Elvis Presley. Elvis, digamos, era una superestrella y en un momento, en un reportaje, le preguntan por la guerra de Vietnam. ¿Y sabes qué le dice Elvis? Mire, yo no opino de política, yo soy alguien que se dedica al entretenimiento. Es decir, no está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego. Es decir, mezclar, eso es un problema. De hecho, en la misma línea se manifestó Scaloni. Un par de cosas. La primera, con la seriedad que habla de una anécdota estúpida, porque además a Elvis Presley lo mataron cuando no condenó. Claro. O sea, a Elvis Presley lo mataron cuando no se pronunció contra la guerra de Vietnam. O sea, está contando una anécdota que es en contra de lo que él dice. O sea, aparte a esta altura decir que los que canten y no opinen, no, dale. Sí. Además, bueno, está en contra de la bandera de las Malvinas son argentinas. Después dijo pavadas, como que nadie hizo tanto por las Malvinas que nosotros. Bueno, sí, lo que dice siempre. Por una resolución que hace 40 años que viene habiendo que se viene diciendo la lo ONU, mismo. que le pide a Inglaterra que se sienta a negociar con la Argentina. Durante todos los gobiernos tuvo esa resolución. Por eso, sí, y él desde el 89. Y él pone eso como un ejemplo de que él hizo más que nadie. Bueno, así que por ahí anduvieron las redes sociales, por lo menos en lo político, mucha soberanía esta semana. Bueno, parece soberanía. Que es el tema. Parece que es el tema. Dudo que me
podrás ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. No sabemos todo, ni pretendemos saberlo. Por eso, mejor charlamos con los que saben. Entrevista en Pasos Perdidos. Entrevista. Y a las 10 de la mañana y 3 minutos estamos en comunicación con Daniel Filmus. Él fue ministro de Ciencia y Tecnología, fue ministro de Educación. También. Son dos temas que, bueno, esta semana están candentes, sí. muy candentes. Así que, ¿qué tal, Daniel? Fernando Amato, Luciana Rosente te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, empecemos hablando de, bueno, porque esta semana se conoció la decisión del CONICET de no renovar a 379 becarios. Bueno, hoy teóricamente ya quedarían afuera. Quedarían afuera porque es 1 de agosto. ¿Cómo estás viendo la situación de la ciencia con el gobierno de Javier Milei? Bueno, la verdad que tiene una situación de una gravedad inédita. Nunca en la Argentina había pasado lo que está ocurriendo en estos momentos, no solo porque hay un ajuste que ha significado la caída del 50% de la inversión de ciencia y tecnología. Argentina invertía alrededor del 0.3 del PBI en ciencia y tecnología, hoy está invirtiendo más o menos el 0.15. Realmente, para que te des una idea, el momento en que menos se había invertido, incluso en la dictadura, no se había llegado a estos niveles. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no es, por las cifras que te estoy dando, no se trata del equilibrio fiscal, sino de una política decidida a destruir las capacidades científicas de la Argentina. Argentina es el único país de la región que había desarrollado satélites propios, que ha tenido reactores nucleares propios, que ha tenido el único que desarrolló la vacuna contra el COVID propia. La verdad es que Argentina tiene un desarrollo científico-tecnológico enorme, a pesar de que su inversión nunca había sido de niveles muy altos, pero había logrado unos avances enormes que hoy se están destruyendo. Hay una decisión de que, por un lado, por profesar el anarcocapitalismo, el Estado no debe intervenir en ciencia y tecnología, y por el otro, que la tecnología y la ciencia hay que comprar la llave en mano. El RI lo dice exactamente así, a los que invierten desde afuera. Claro. Entonces, los científicos están totalmente de más,
Y es necesario, como dicen los teóricos del capitalismo, que si hay ciencia, la filantropía, o sea que la financia. Mira, no lo había pensado por este lado, pero nosotros arrancamos el programa hablando de soberanía, Claro, todo tiene que ver hablando con todo, de la visita de Cristalina Georgieva, hablando de la ley de tierras, claro, y ahora lo que vos estás explicando, que también es el detrimento de la ciencia para beneficiar a empresas extranjeras. No, y fundamentalmente por el tema de la soberanía, digamos, hoy en día es verdad que hay muchas formas donde se define la soberanía, con el Fondo Monetario es bastante claro, sí. Pero hoy la soberanía se define fundamentalmente de la mano del conocimiento y de la información. Claro. Ni siquiera son naciones, en muchos casos son, sí. Como sabemos, grandes corporaciones, 7 grandes corporaciones, que son los que tienen el monopolio de la información y hoy en día también de desarrollo científico, y es lo que te permite tomar decisiones que después los estados son los que tienen que seguir. No es solamente como en otra época que uno decía, bueno, es el imperialismo, el colonialismo de las naciones desarrolladas, sino que vos pasás a depender concretamente de empresas, de grandes empresas que tienen más poder que muchas naciones y que son las que te condicionan el modelo de desarrollo. Sí, pareciera a veces que, claro, el gobierno es como un gestor de grandes corporaciones privadas, ¿no? Además de intereses políticos internacionales, es como un gestor de empresas privadas, ¿no? Vení que te ayudo a tu negocio. Bueno, tomemos algunos de esos ejemplos. Argentina sí. Podía manejar yo hablo con vos, porque está el SAT y hay satélites comunicacionales que desarrolló la Argentina, no hay otro país que lo haya hecho en la región. Y para satélites de observación de la Tierra tenemos la CONAE, que los ha desarrollado. Argentina lo puede hacer y vender esos servicios a otros países. Bueno, esto es lo que está en cuestión. Argentina tiene las condiciones. A mí me tocó como ministro, ya que hablaba de esa trayectoria, como ministro, inaugurar el reactor OPAL en Australia, una venta del INVAP de $400 millones. Sí. Bueno, y le ganamos en el concurso a un conjunto de países centrales. Esa misma venta, eso fue en 2000, para que tengas una idea, 2007, Argentina estos últimos años ganó la licitación y está construyendo un reactor similar en Holanda, $1.200 millones. Entonces, realmente en la capacidad de Argentina de no ser solamente un país que venda productos primarios, sino que venda una producción mucho más sofisticada, con agregado valor, que es lo que permite la ciencia y la tecnología, es lo que hoy está en cuestión y que seguramente Argentina no va a poder hacer. Incluso cuando vos ves países de desarrollo minero, desarrollo hidrocarburífero, como seguramente este gobierno se plantea, tenemos modelos, aquellos que solamente exportan la materia prima sin elaborar, y aquellos que justamente por tener esas condiciones desarrollan tecnología para poder aplicar. Una cosa es vender el litio y después comprar la batería, y otra cosa es que podamos fabricar las baterías acá. Y todo esto es imposible sin inversión en ciencia básica, ¿no? Lo vienen explicando una y otra vez desde distintos ámbitos de la ciencia, pero si el Estado no se pone a sostener el desarrollo de la ciencia básica, todo el desarrollo posterior es inviable. Totalmente. Ciencia básica, por supuesto, la articulación público-privada es fundamental. Nosotros podemos, Argentina, desarrollar la vacuna a través de una investigación que hizo el CONICET junto con la Universidad de San Martín, pero no la puede fabricar. Necesita una alianza con una empresa privada que después fabrique los millones de vacunas que se necesitan. Sí. Y al revés también, las empresas privadas a veces no tienen la capacidad de investigación y necesitan al Estado para eso. Tal cual. La diferencia entre, para que vos te hagas una idea, yo te decía que Argentina invierte el 0,15, ¿no? Del PBI. Bueno, Israel invierte el 5, Corea invierte el 4, los países europeos invierten menos del 3. Sí. Pero no tengo que ir lejos. Brasil invierte el 1,3, es decir, invierte 10 veces más, una proporción de un PBI que es 3 veces más grande. Es imposible que Argentina pueda, sin una inversión estatal poderosa, desarrollar su propia tecnología. Y te iba a consultar, hace 2 años que estamos viendo este ajuste en distintas áreas de la ciencia. Bueno, esta semana es el tema de los becarios.
¿Dónde ves vos el piso? ¿Hay un piso? Bueno, el piso es la destrucción total, y lo dijo, bueno, nosotros publicamos el año pasado un libro que se llama Afuera, y el título del libro surgió a partir de Milei, que antes de la elección, de la campaña electoral, en un programa de televisión le decían uno por uno los temas que el Estado no tenía que intervenir y no tenía que tener ministerio, y iba diciendo afuera. Claro. Dijo educación afuera, dijo ciencia y tecnología afuera. ¿Te acuerdo que el periodista le preguntó, pero qué, con el Z afuera? Sí, si la ciencia no tiene que depender del Estado. Y cuando vos lees, insisto, los clásicos del anarcocapitalismo, porque no se trata solo de neoliberalismo, aquí hay una combinación de un neoliberalismo que es el ajuste con una concepción anarcocapitalista que te dice que el Estado no tiene que invertir en educación. Vos también hablabas de educación, bueno, están elaborando un proyecto de ley que habla de homeschooling, donde vos puedes estudiar en tu casa y no tengas que ir a la escuela. Sí. El Estado no tiene que invertir en ciencia y tecnología de ninguna manera, y esta combinación de anarcocapitalismo con neoliberalismo en Argentina se da con una característica particular, el oscurantismo. Es decir, con la derecha tradicional oligárquica argentina, que niega la ciencia, entonces son antivacunas, terraplanistas, no creen en el calentamiento global, no creen en los temas ambientales, y es la peor combinación posible, porque a estos dos temas, acordate que Lía de Moín era la presidenta de la Comisión de Ciencia. ¿Qué épocas aquellas en donde el sentido común era que sin educación y sin ciencia un país no tenía futuro? Era como un valor. Claro, sí. Y se perdió. Se perdió para un sector, por lo menos. No, lo perdió, no lo tiene este gobierno. De cualquier manera, yo creo que lo hemos visto con el tema de universidades. Por ejemplo, nuestra gente sale a la calle y defiende, y en este caso hasta le dobla el brazo al gobierno, con leyes que hacen que al final tenga que invertir. Lo que pasa es que, mientras que el sector universitario es un sector poderoso, con gran capacidad de movilización, la escuela primaria no es así. Entonces, en la universidad hicieron un ajuste del 40%, que es altísimo, que es tremendo, y la universidad pudo reaccionar. En el sector primario, el gobierno, para que tengas una idea, el gobierno nacional, porque después están los provinciales, ajustó el 80%, no el 40%, ¿entendés? Y nadie hizo nada. El FONIC, que era el fondo que la nación ponía para los salarios docentes provinciales, desapareció de un día para el otro. Total. Bueno, ahora hay convocado un paro docente para este lunes. Exactamente. Veremos si eso crece. Sí, que el gobierno ya amenazó con la reforma laboral, va a tener que tener un 75% de presentismo. Bueno, pero lo que hay que pensar, que si el gobierno piensa que educación, cultura, ciencia, tecnología, son universidades, son áreas que hay que eliminar, me parece que lo que está ocurriendo es cada vez una alianza más fuerte entre las víctimas de ese ajuste, y que al mismo tiempo sean todos esos sectores los que ofrezcan un frente de resistencia a las políticas del gobierno. Sí, y es una contradicción del gobierno también. Por un lado desmantela la educación y por el otro lado está en contra de los paros porque dice que desmantela la educación. Bueno, sí, desde su punto de vista es coherente. El que la desmantela es él. Bueno, la contradicción también es decir, bueno, dentro de unos años vamos a ser como Israel, dentro de unos años vamos a ser como Japón, como Alemania, como Irlanda, y muestra Alemania, todos países que no tienen, ninguno de ellos tiene materia prima. Todos ellos lo único que tienen es ciencia y tecnología. Sí, ¿y cómo pensás que va a ser, cuál es la apuesta final del gobierno en materia de educación? Esto que vos hablabas de la educación en casa, ¿dónde ves que el rumbo del gobierno? ¿A dónde quieren ir? Bueno, el punto, por lo menos en lo que plantean la ley, el artículo primero dice el Estado subsidiario. La educación es la responsabilidad de la familia. Y que cada familia el Estado solo interviene, claro, que el Estado solo invierte o solo interviene cuando la familia no lo puede hacer. Es decir, que la responsabilidad es que vos eduques a tus hijos en el hogar. Si no podés hacer, ir a hacer una escuela, y para pagar esa escuela no es que la escuela va a estar financiada por el Estado directamente, sino que te van a dar un voucher para en el proyecto de ley. Entonces vos vas a comprar esa educación.
vas a tener o solo el voucher que te da el Estado, pero vas a tener una escuela miserable, o vas a poder ponerle el voucher más 100 pesos, más 1000 pesos, Lo que hace... el voucher más 1 millón de pesos, entonces va a haber una desigualdad en las escuelas mucho mayor de la que hay hoy. Claro, eso iba a preguntar, es como que consolida un modelo desigual para la educación como desde la base, digamos. Tal cual. El objetivo, y aparte así lo dicen, ¿no? Milton Friedman también lo señala, es que la educación tiene que ser una mercancía como cualquier otra. Nadie valora algo que es gratis. Incluso Milton Friedman dice, si la educación es gratis, ¿quién la va a querer comprar? Claro. Entonces, lo que no tiene valor, un valor monetario, para la gente no sirve. Entonces, bueno, hay que ponerle un precio, pues si alguno no puede pagar nada, le daremos algo. Pero el objetivo es que, como cualquier otra mercancía, se pueda vender. Y tiene que ver con esto otro que hablábamos antes. Si el país solamente necesita vender materia prima sin agregar valor por el trabajo, ¿para qué quiero gente capacitada? ¿No? La teoría del capital humano te dice eso es sobrecualificado. Es decir, para ser un profesional que después trabaja en Uber. Bueno, realmente invertir esa plata mal. Claro. Se habló mucho también estos días de la presencia de estudiantes extranjeros en la universidad pública, que es un tema que cada tanto reflotan, como un problema para la universidad pública nacional, local, digamos. ¿Lo es o están inflando? Bueno, además, no se supo que difundieron datos falsos, pero digo, ¿hay un tema ahí para revisar o es un tema que reflotan cada tanto para desviar la discusión en materia universitaria? No, es esto último que decís vos, el costo de los estudiantes agregados, digamos, porque no es que las carreras están para los estudiantes extranjeros. El costo de tener estudiantes extranjeros tiende a cero, digamos. No es un costo, por si vos tenés un curso y tenés 3 más, o 4 más, o 5 más porque son extranjeros, en realidad no estás invirtiendo nada, y para un país poder formar estudiantes y que incluso muchos de ellos vuelvan a sus países, es importante porque llevan la cultura y llevan la formación nuestra, e inclusive que fueran inteligentes llevarían también, como pasa en los países centrales, ¿no? Los desarrollos tecnológicos de esos países, y Argentina tiene condiciones de exportar mucho más tecnología. Eso, la verdad que lo que quieren hacer, más allá de que se pueda discutir o no el tema de los extranjeros, es romper una tradición desde la reforma universitaria y después desde que el peronismo deciden de que la universidad es gratuita. Una vez rota esa tradición, bueno, va a ser mucho más fácil empezar a encontrar caminos para enseñar los estudios superiores. Daniel Firmus, exministro de Educación, exministro de Ciencia y Tecnología, nos ayudó un poco a entender esos dos temas en la situación actual del país. Te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Abrazo muy grande. Abrazo. Muy buenos días. ¿Dónde estás?
del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Hay que estar al tanto para no vivir en Bavia. Educación, salud, ambiente, derechos humanos. Los temas que están en el radar de Pasos Perdidos. Bueno, de las 10:24 con 15 grados 9 en este sábado gris, pero ya no lluvioso parece. Vamos, que no llueve. Ya está, ya con todo lo que llovió. Sí, no, alcanza, por lo menos para unos días. Claro. Vamos a seguir hablando un poquito de juventud, de ciencia, de educación y un poco de todo lo que veníamos charlando en la entrevista. Sí. Porque hubo varios informes en esta semana que pintan una radiografía, digamos, de la juventud hoy. Uno de ellos de la UBA. No muy auspicioso. No muy auspicioso. Hay de todo igual. Algunos como... Nos podemos agarrar de algún datito como para tener un poquito de esperanza, ahora lo vamos a ver, pero no, el panorama es bastante tremendo, sobre todo por lo que proyecta a futuro, ¿no? De estas juventudes de hoy. El informe de la UBA es del proyecto de investigación y desarrollo de áreas estratégicas del CBC y se titula Jóvenes vulnerables en Argentina, condiciones de vida, creencias y expectativas sobre el futuro, justamente. El dato más general y relevante es que casi el 50% de la juventud relevada vive en condiciones de vulnerabilidad. O sea, partimos de esa postal tremenda, digamos, de nuestras juventudes. Perdón, pues no sé si lo dijo, pero ¿es estudiantes o jóvenes en general? Jóvenes en general, porque de hecho lo que se toma como... O sea, la encuesta es sobre jóvenes vulnerables, que se consideran en situación que tienen estudios primarios como tope máximo, como título máximo, digamos, o que viven en hogares estructuralmente en situación de pobreza, según INDEC y según datos estadísticos oficiales, digamos. Sí. Jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, no son adolescentes, sino ya jóvenes entrando en la adultez. Una de las cosas que muestra este informe es la consolidación de lo que siempre se llamó NINI, que ni estudian ni trabajan. 2 de cada 10 jóvenes están en esta situación y lo que muestra como preocupante es un agravamiento de esa situación de los NINI, que serían los triple NI. Jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, que ya dejaron de buscar porque no estaban encontrando. 1/3 de los que no estudian ni trabajan, además, dejaron de buscar.
que el informe hablaba usaba la palabra desconexión, que me parece muy fuerte, porque no habla de desconexión del sistema, pero prácticamente te está mostrando eso. O sea, Sí. Dejaron de buscarle la vuelta, digamos. Casi el 70%... Sí, que igual no es una cuestión filosófica, porque el que ni estudia, ni trabaja, ni busca, anda en otra cosa. O no anda en nada. Pero no podés no andar en nada, porque te morís. No, porque, bueno, O sea, porque después vamos a ver otros a datos, ver, que la dale. mayoría vive todavía con No las me familias. adelanto. No, claro. No, porque digo, si empezamos a cruzar, sí son, o sea, no digo que ninguno de esos ande en otra cosa, pero hay pibes y pibas que no andan en nada, que no le están encontrando la vuelta a qué hacer. Volviendo a la totalidad de este universo encuestado, casi el 70% tiene empleo, pero un empleo en su mayoría precario, informal, la mayoría en tareas de construcción, de comercio o tareas de cuidado. Solo el 18,9% de los que tienen empleo registrado. O sea, la informalidad es abrumadoramente, y la precariedad es amplia mayoría. Sí, porque el promedio de la población en general es el 50, más o Sí, menos. por eso, la juventud siempre viene como Y esto 18. peor, claro. Bueno, esto más o menos como la generalidad, el 57% no alcanza a llegar a fin de mes, sus ingresos son los del hogar. Y me pareció interesante que la encuesta también va a temas de salud mental, o sea, no era solo de economía, sino de formas de ver su situación y de emociones también. Más del 70% dijo tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad. El 50% reconoce sentir desgano o síntomas compatibles con depresión. Un 30% reconoce dificultades para controlar el consumo, ya sea de alcohol, tabaco, sustancias. O sea, son todos porcentajes enormes. Sí, sí. Quiero decirle que me siento totalmente identificado con Porque es la joven. encuesta. Me cuesta llegar a fin de mes, tengo síntomas de ansiedad, Claro. estoy harto de hablar de plata. También. Bueno, es porque es joven, ¿vio? El 78% no tiene obra social o medicina prepaga. Y si cruzamos esto con el 70% que tiene situación de malestar, o sea, es casi el mismo porcentaje que va al hospital público o a una salita, o si es que va, digo, pero que tiene que no tiene una cobertura social fácil para acceder a psicólogos. Sabemos, ¿no?, lo que cuesta conseguir un turno en materia de salud mental. Bueno, la perspectiva es bastante preocupante. Así todo, y acá voy a tirar un dato como un poquito más lindo, podemos decir, el 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar. O sea, como que ven que podrían salir estudiando, pero tal vez falta ahí alguien que les tire una soga, una alternativa, una propuesta concreta, digamos, una posibilidad accesible, porque digo, para estudiar necesitas una base de guita también, aunque vayas a una universidad pública. Si en la casa no llegan a fin de mes y no hay una base sobre la que estar para poder estudiar, tampoco van a poder. Sí. Ayer vi una cifra que no sé si sale de este informe o de otro, pues lo vi suelto ahí en las redes, que decía que el 75% de los argentinos terminan la secundaria. Sí, también no es de este informe, es de Argentinos por la Educación. No es una mala cifra. No, es una buena cifra. El tema es, bueno, en qué condiciones se terminan, en general no es en tiempo y forma, y qué se hace después también. Porque si después no van a tener laburo o van a tener solamente un laburo precario. No, pero yo me imagino que si comparamos con Latinoamérica. No, sí, claro, es un buen porcentaje. No es una mala cifra. Sí, también, bueno, eso lo podríamos haber hablado con Filmus. También se habla, muchas veces se cuestiona la calidad de la educación en Argentina y los malos resultados en determinadas pruebas y demás. Lo que hay que cruzar con eso es la gran cantidad de pibes y pibas que se sumaron a la educación, bueno, desde 2006 para acá, con la ley de educación. O sea, si abarca un universo muchísimo mayor, no es raro que baje un poco el promedio de rendimiento porque está abarcando a una población mucho mayor. Entonces, eso es un dato que no necesariamente digo, o sea, siempre podemos tender a mejorar y querer que los resultados mejoren. Pero si abarcamos a un universo mayor, es bueno eso. Bueno, otro estudio que decía que se cruzaron en estos días varios estudios que tienen que ver con las juventudes del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de la Empresa, de la UADE. Acá es lo que decía, que el 44% de jóvenes vive con su mamá o su papá o con los dos. La edad media de emancipación pasó a 28,1, o sea, cada vez más cerca de los 30, un poquito más abajo en mujeres, que se ve que se independizan un poquito antes, pero bastante grandes, digamos, como la gran mayoría le sigue costando independizarse. Para explicar este dato, hablan del número de la canasta de emancipación, que está en 1.300.000 y pico, cuando la mayoría gana alrededor de un promedio de 900.000. Entonces ahí ya tenés un desfasaje de que
solo y sola un joven difícilmente puede independizarse porque ya los promedios indican que no alcanza. El 52% de estos jóvenes y jóvenes encuestados tienen ingresos menores a los de su mamá y su papá, el 9% directamente no tiene ingresos, el 76% no aporta en su casa o lo aporta muy mínimamente y muy ocasionalmente. Que esto me llevaba a preguntarme qué hacemos con la generación acá, la que viene, la próxima, cuando estos papás y mamás que ahora sostienen se jubilen y si estos jóvenes no consiguen algo mejor, como ¿quién sostiene esos hogares? Tenemos ahí como un problemita bastante pronto. Otro informe, el tercero, y con esto cierro, del Instituto Universitario CIAS, que midió la parte más política, o sea, siempre juventudes, pero distintos aspectos, ¿no? Que permiten pintar esta radiografía de la juventud hoy. Este está más ligado a la iglesia, ¿no? A los jesuitas. Sí, es un instituto que viene de los jesuitas y que mide aparte en barrios populares del AMBA. Este es como más sectorizado el estudio. Lo otro era en distintos puntos del país. Uno por año. Sí. Acá, bueno, se mete más en la política pura y dura. Dice, el 76% de los que votaron a Massa en 2023 hoy elegirían nuevamente un candidato peronista, 76%, pero el 42% de los que votaron a Milei dijo que hoy no lo volvería a hacer. O sea, un 58% que sí, volvería, pero un 42% que se arrepentida o que está repensando ese voto. Sí. Esto indicaría que el peronismo retiene más a votantes jóvenes que el mileísmo en un sector que era, claro, creíamos que era el fuerte de Milei, claro. Cruzando un poco con los datos de los informes anteriores, digo, para ver cuánto incide puede incidir la economía en este arrepentirse o no de cómo votaron, entre jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto de La Libertad Avanza alcanza el 20%. Ajá. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, 34%. O sea, obviamente la economía no lo explica todo, pero en parte inciden en cómo se posicionan políticamente, lo cual, bueno, es lógico, pero a veces parece que viniera como desfasado, ¿no? El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y el 60% declaró que su hogar redujo algún consumo, desde alimentos hasta ropa, o sea, algún tipo de consumo se redujo en su casa. Bueno, todo esto, como decíamos, en un sector que fue clave en el triunfo de Milei. Sí. Veremos cómo incide a futuro. Y podríamos pensar que si la economía es la que va a definir cómo van a votar estos jóvenes, bueno, el posicionamiento va a ser claro. Pero después vemos en la calle algunas cuestiones como esta que vamos a ver acá. A ver. Que, bueno, nos hacen dudar un poquito de cómo van a votar. Escucho hablar sobre el proyecto de extranjerización de las tierras. Ah, sí. ¿Qué pensás? Estoy de desacuerdo. ¿Crees que tendría que haber un límite en la cantidad de tierras que puede comprar un extranjero en Argentina? Sí, obvio. ¿De dónde sos y a qué te dedicas? Soy de Chaco, ama de casa. ¿Cómo está tu situación económica? ¿Logras llegar cómoda a fin de mes? Ahí, más o menos. ¿Cuál es el gasto en el mes que más pesa? Nosotros estamos bien, la verdad. Sí. Sinceramente estamos bien. Que venga un extranjero a invertir y a fomentar la industria de diferentes rubros del país está fenomenal, o sea, es lo que tienen que hacer. Pero vender tierras a extranjeros, ¿coincidís o no? Sí, exactamente, mientras que vengan a invertir, a generar empleo y a desarrollar el país, ¿por qué no? ¿Tu opinión no es la misma? No, mi opinión no es la misma. ¿Qué relación tienen? Él es mi hijo. ¿Y tienen discusiones de política? Sí. ¿Y vos qué le decís respecto a eso? Y nada, qué bien sé. Yo respeto la opinión de él y él tiene que respetar la mía. Me contabas sobre tu situación económica, ¿cómo estás? No, él dice que estamos bien, pero no sé, yo no lo veo así. ¿Cuál es el gasto en el mes que más te pesa? Los medicamentos de mi marido, hay que comprar. ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? No, nunca. ¿Vos? Yo lo apoyé y lo voy a seguir apoyando siempre. Hasta el 2027. No va a ganar más. Bueno, la madre dice que no le alcanza para los medicamentos y el joven dice que va a seguir votando. votando. Él debe estar en el 42%. Claro, decías vos que votó a Milei y lo volvería a votar. Sí, pero no en el que piensa en función de los cambios que hubo en su hogar o de los ajustes que tuvo que hacer su casa. Sí. Pero bueno, hay de todo. Me parecía interesante, bueno, siempre, sí, ¿no? Pensar en yo lo había visto en la semana y circuló bastante. Nada, porque aparte le pregunta, ¿hay discusiones en la casa? Sí, evidentemente, porque los dos tienen un posicionamiento claro, pero bueno, el pibe, pese a que la madre no puede comprar remedios, sigue ahí firme. Confianza en...
amanecer. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. El fuego, somos la mano. Siempre surgen buenas ideas. Tormenta de ideas en Pasos Perdidos. Tormenta de ideas. Diez y 39 de la mañana, 15 grados y 9 décimas. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires no volvió a llover, así que estamos todos felices y contentos. A partir de anteayer fue que la noticia que acaparó los medios de todo el mundo tuvo que ver con lo que sucedió en Marruecos, con lo que sucedió más concretamente en la ciudad española de Ceuta. Fue Ceuta y Melilla. En Melilla también hubo, pero mucho menor. Pero incluso hubo otro movimiento posterior al más grande desde Melilla. Sí, vamos a aclarar algunas cosas. ¿Por qué sucedió esto? Primero, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de España que, la oleada inmigratoria de Marruecos hacia los enclaves españoles en territorio marroquí y hacia España misma son históricos. De hecho, el tema que pasamos de José Luis Perales es de 1993, y ya se hablaba de esto. De hecho, hubo movimientos así, no tan masivos, pero bastante masivos. Recordaban el de 400 2021. personas, 500 personas. En 2021 fue como 10.000, un poco más grande, pero no llegó a ser como el de estos días. Es algo que sucede habitualmente. Pero lo que pasó es que el Tribunal Superior de Justicia lo que estableció en España es que si una persona invade una frontera, salta una valla, escala un muro, eso se considera una inmigración ilegal. Pero si alguien viene del mar, donde no hay una frontera hecha por el ser humano, no se lo puede deportar, se lo tiene que aceptar. ¿Qué fue lo que sucedió? Un poco, me parece que estimulado por algunos sectores, algunos hablan hasta del propio gobierno de Marruecos. Sí, hay distintas versiones. Es que se difundió en redes sociales que a raíz de esta decisión del tribunal, de este fallo, si vos ibas a Ceuta, te iban a dejar ir a España. Expliquemos primero esto. Porque hay como mucha teoría. La gente que va a Ceuta no va a Europa. Europa está en África. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles dentro de Marruecos. Es un poco como Guantánamo en Cuba, digamos. Tiene un enclave colonial dentro de su país. Sí, que no tiene el estatuto de colonia, pero... Sí, pero es una colonia, el estatuto es una colonia, es una invasión. Porque hablan de la invasión inmigratoria. Los que invaden son los españoles, el territorio marroquí. Ahora después vamos a repasar un poco de historia. Pero lo cierto es que, a raíz de esta situación, se empezó a difundir en redes sociales que si vos te pasabas a Ceuta, el gobierno español estaba obligado a dejarte ir a España. Ubiquemos un poco geográficamente. Entre España, entre Algeciras y Tánger, por ejemplo, que es la boca ahí del estrecho de Gibraltar, hay 14 kilómetros. Es como ir a Colonia. Claro. Es como para nosotros ir a Colonia. De hecho, yo les comentaba que fui en 2020, me tomé el buquebús en Algeciras y en una hora estaba en... Es igual que el buquebús, una hora. Tarda lo mismo todo, es terriblemente igual. Y llegas a Tánger.
estos en vez de ir a Tánger, que es territorio marroquí, claro. que mucho tiempo fue como Ceuta, digamos, Tánger. Bueno, van a Ceuta porque es territorio español dentro de lo que sería el Magreb. El Magreb se llama el territorio que componen Argelia, Marruecos, y hay un tercer país que ahora no me acuerdo, que son los que eran parte de un protectorado francés hace mucho tiempo, porque digamos algo que no se estuvo hablando en este tiempo. Yo escuchaba en Marruecos durante muchos años. Marruecos es una civilización, es más vieja que... Sí, bueno, claro. Mucho más que nosotros. De hecho, vos vas a la ciudad y tienen 4.000 años. Claro. Es una cosa, es un delirio. O sea, de lo antiguo que... Vos querés ver algo antiguo, andá a Marruecos. Porque a veces vas acá y decís, no, esto es la época de la colonia. Nada que ver, claro. 1800. Ahí hay cosas del 800, claro. del 1000. Ciudades enteras que todavía están en pie. Y a lo que iba es que Marruecos se independizó en 1956. Hasta entonces, la mitad de Marruecos estaba en manos de Francia y la mitad de Marruecos estaba en manos de España. Lo que pasó, y esto del estatuto colonial que vos hablás, es que Marruecos no se independizó por una guerra. Se independizó porque arregló con España y con Francia. Dijeron, bueno, nos vamos. Bueno, a ver cómo hacemos. La tribu originaria de Marruecos son los bereber, que son unos comerciantes del Magreb, de esa zona. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo en la ONU, qué sé yo, se fueron. Ya existía la ONU, así que imagínate, no es tan viejo. Bueno, nos vamos. Los españoles dijeron, bueno, a mí déjame Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que están adentro de Marruecos. Y entonces, cuando vos decís, ¿por qué cómo hicieron 60.000? Vos te imaginás 60.000 tipos cruzando el Mediterráneo. No, 20 metros, 200 metros hicieron, porque hay una valla, hay una playa, es como que vos estás en la Bristol, y en el medio de la Bristol hay una muralla que separa un país del otro. Entonces los nadan tipos por el costadito. Nadan por el costadito y en media hora están en el otro país, nadando. Por eso pudieron ir 60.000 personas. Y por eso ahora volvieron más de 40.000. Porque cuando llegaron allá y vieron que estaban todos los negocios cerrados, se volvieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? ¿Cuántos días? Se veían las imágenes, iban sin nada, con lo opuesto. Sí. Ahora, la situación de Marruecos no es... O sea, es de los... Primero de los países más occidentalizados de África. Sí. No es de los lugares más pobres de África, ni mucho menos. No, bueno, porque África tiene casos tremendos, sí. Por eso. Sí es el que está más cerca de Europa. Claro. Y tiene un problema que le pasó a Cuba durante mucho tiempo, también lo tiene Marruecos, que como es el país más occidental, recibe mucho turismo. Y el marroquí ve cómo vive el turista y cree que, ¿entendés? La vida es así. En Cuba pasaba lo mismo. Yo discutía con los cubanos porque me decían, ay, pero vos andás en una 4x4. Sí, 15 días en Cuba. Cuando llego a mi casa me tomo el bondi. O sea, no es que yo vivo así, estoy de vacaciones. Bueno, y el marroquí está tan cerca y tan en contacto con España que bueno. Sí, más allá de todo lo que se haya orquestado y de todo lo que vean, supongo que todos estos miles de, sobre todo jóvenes, que aceptan o creen en algo para cruzar de esta manera, algo quieren mejorar en concreto de su vida y algún problema social ven. Pero es obvio que España está mejor que Marruecos. Sí. O sea, no vamos a comparar un país europeo con un país africano. Obvio que está mejor. Y ellos tienen ese parámetro, creen que la vida es España. Y Ceuta y Melilla viven como españoles, con la economía española, digamos. Sí, bueno, porque dependen. Pero, ¿entendés? Pero están en el medio de Marruecos. O sea, los marroquíes los ven. Sí. O sea, ¿entendés? Entonces dice, bueno, pero yo no vivo como ellos. Entonces, hay una aspiración de vivir mejor. Eso es lo que está. Pero, o sea, uno enseguida piensa, porque tiene que está prejuicios. Detrás de toda la migración, la aspiración de vivir mejor por distintas causas. Claro. Pero una cosa es, uno cree que la hambruna y todo eso. No, bueno, pero no es el único motivo que te lleva a migrar. Bueno, pero por eso digo, pero a veces hay como un prejuicio. Sí. Y precisamente Marruecos no es el ejemplo de eso, no es el ejemplo de África. Igual por la magnitud. Sí hay un deseo de vivir mejor, claro, porque en España viven mejor, lo tienen a la vuelta de la esquina. O sea, están
están a 200 metros de Ceuta y están a 14 kilómetros de Algeciras, ay, ¿cómo es la otra ciudad que está ahí en España? Hay 2 ciudades de España que son las que están más cercanas a Marruecos dentro del continente europeo. Y después, bueno, sí, tiene particularidades de Marruecos. En Marruecos hay una dictadura de toda la vida. O sea, sí, nació, hay una monarquía constitucional. Sí. Hay o sea, en Marruecos votan a los parlamentarios, pero al rey obviamente no lo votan. Yo decía que se independizó en 1956 Marruecos con el rey Mohamed V. Después lo sucedió el hijo a Mohamed V y después el nieto, que es Mohamed VI, que es el actual rey, que está desde los años 90. Es muy loco porque uno lo ve de turista y, o sea, todo en Marruecos se llama Mohamed VI, todo. ¿Vieron acá que la avenida San Martín? Sí. Bueno, es la avenida Mohamed VI, todo se llama así. Todos los billetes de todas las denominaciones del dirham, que es la moneda de Marruecos, tienen la cara de Mohamed VI. Una cosa muy graciosa que sucede es que, como yo les decía, el rey asumió en 1990. Sí. Entonces, como que cuando asume, se saca fotos y queda en todos lados, pasa a ser la foto oficial. Claro. Hoy es un viejo choto, Mohamed VI, pero sigue saliendo joven, como de 40, ponele, ¿no? Que es cuando asumió. Entonces vos vas y todas las ciudades, las iglesias, ¿cómo se llama iglesia? Sí, todo. Todos los musulmanes. En todo está la cara de Mohamed VI. Tiene su tema ahí político también, porque está en la parte de Sahara Occidental, que tiene que ver con lo que era Marruecos, porque los franceses y los españoles se fueron y quedó el Frente Polisario en Sahara Occidental, que claro, Sahara Occidental es un desierto, es el desierto del Sahara. Sí, claro. Es el desierto del Sahara, porque el desierto del Sahara ocupa medio África, o sea, va desde Marruecos hasta el sur de África. Todos los tipos no se sienten marroquíes, o por lo menos no aceptan al rey Mohamed VI. Son pueblos bereber también, pero bueno, no aceptan al rey Mohamed VI y están en una guerrilla financiada por Gaddafi en su momento, que busca la independencia. ¿Por qué? Porque Mohamed VI es un hombre de Estados Unidos, de Occidente. Bueno, de hecho, parte de las versiones sobre esta situación de estos días tenían que ver con una coordinación, con un plan para desestabilizar sobre todo a España. Claro, para desestabilizar. Bueno, una invasión silenciosa que lo que haga es que, le invaden Ceuta y Melilla y, se tienen que ir, digamos. Sí, más allá de todo lo que se trate de especular alrededor, la crisis migratoria es un tema en sí mismo, en general, para Europa en este momento. Ayer Trump salió a tuitear en contra de Pedro Sánchez, o sea, ya lo hizo explícito. Claro, inesperado, sí. Sí, dijo, si ustedes votan a los demócratas, pasa esto. Acá con los mexicanos nos va a pasar lo mismo. Esto que hicimos lo vamos a hacer. La intencionalidad política es clara. Pero bueno, otra cosa que vos decías, que me parece muy atinada, es que acá lo que estamos discutiendo son las crisis migratorias, que es el fracaso del capitalismo. Porque, los países que son potencia occidental con el capitalismo se quejan de los países que son los perdedores del capitalismo. Se quejan de tenerlos ahí, de tener que hacer algo con eso, digamos. Y los perdedores del capitalismo que se dieron cuenta que al final todo depende del lugar donde estés. Sí. Entonces dice, bueno, si yo estoy en un país perdedor, me voy a un país ganador y voy a vivir mejor que en mi país perdedor. Y esa es la mejor prueba del imperialismo. O sea, no hay prueba mejor del imperialismo que los inmigrantes tratando de buscar un futuro mejor en otras tierras que son los conquistadores del imperialismo. Y algo, nada de este fenómeno es del todo nuevo, pero se suman a esto las redes y, lo vamos a ver después en un testimonio. Dale, o lo vemos y después lo comentamos. Bueno, yo les comentaba de la influencia de las redes sociales en los marroquíes. Escuchemos cómo un marroquí cuenta esto mismo que yo les estaba explicando. They're not letting people stay. That's what the police have told us. Everyone should leave. Everyone, they're making everybody leave. But some people here in Kuzrucha
Go to Spain. You can see, but most of them are walking this way because the police and the military have forced them to leave. The military says that they're not letting people stay, that you have to go back. What about if many people stay here? No problem. So your hope is that you'll be able to stay here? Yeah. There's no problem. So you read a news article that said that if you came here, you could claim asylum and live in Spain. And you read that and then you decided to swim over. It says Spain is open the door. It said Spain has opened the door. This was on social media. On what, on Twitter or Instagram? Or? Facebook, Instagram. Everyone wants to be here. Why don't you want to go home to Morocco? No, Morocco. No, Morocco. There's no money in Morocco. If you have a family, children like that, you can be happy all the life. Do you have a family? Yeah. And my mother, but should be do something to live a good life. Bueno, ahí explicaba que que circulaba en redes, que estaban las puertas abiertas. Los iban a dejar entrar a España. Hay otro tema importante que Francia también. Porque viste que Macron cerró la frontera con España, porque muchos marroquíes se van a Francia. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver Francia? Bueno, yo les contaba que había sido un protectorado francés también. Y hay muchos marroquíes viviendo en Francia. Claro, que Francia son familia les permitió. Cuando fue en 1956 la independencia, les permitió irse a vivir a Francia a muchos marroquíes. Entonces hay muchos marroquíes que tienen parientes en Francia y por eso quieren ir a Francia, porque fue un protectorado. Así que bueno, acá me parece que hay dos temas centrales. Uno tiene que ver con el colonialismo, con el imperialismo, y otro, como bien señalabas vos, que tiene que ver con el fracaso del capitalismo. O sea, el capitalismo no funciona si no hay gente pobre. Es así. Y no, claro. O sea, para que funcione el capitalismo tiene que haber ganadores y perdedores. Y los ganadores están en un lado y los perdedores están en un lado. Ahora, cuando se mueven los perdedores, viene el aluvión zoológico y nos cagamos todos en las patas. Pero no estamos reconociendo entonces que hay un fracaso del capitalismo. O sea, para mí lo de las oleadas migratorias es tan claro. O sea, nunca vi tan claro algo que desnuda lo que es el capitalismo. Sí, y está claro también que no le están encontrando la vuelta en Europa a todo el fenómeno en general. Ya hace rato, sí, hace rato. No solo el de Marruecos. No, por eso en general, digo, las crisis migratorias. Porque aparte, amplias. Bueno, lo que yo te digo, Marruecos es la parte más cercana a Europa. Pero la mayoría de los que, algunos ni siquiera son marroquíes, es gente de otros países de África que vienen marchando meses o años para llegar ahí, de ahí tratar de pasar. Y mucho tiene que ver esta ley del Tribunal Superior de Justicia de España, porque hay otro dato. ¿Por qué no van al Peñón de Gibraltar? Que está más cerca todavía. Porque se agarran de ese fallo, porque es inglés. Y los ingleses son más duros con los fallos migratorios. Por eso van a las ciudades españolas y no a la de inglesa, que es otra colonia invadida por los ingleses, que es el Peñón de Gibraltar. Que los españoles lo reclaman bien, pero si te ponen a mirar ahí, a no sé a quién corresponde. Así que bueno, nada, tiene un montón de aristas esto que estuvo pasando en Marruecos. Lejos de resolverse. No, seguramente vamos a seguir con este tema. Luces en tu radio. En FM La Patriada. Estamos donde estás. Entra a OK al pulgar para arriba, dale clic a la campana y para escuchar no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
todas son pálidas. Y en la Argentina también tenemos avances y buenas noticias. Una buena te pido en Pasos Perdidos. En la UBA nació el primer cerdo modificado genéticamente para ser utilizado en el trasplante de órganos para humanos. Bueno, lo que escuchábamos, a pesar del desfinanciamiento, del ajuste y de la política anticiencia de este gobierno, siguen pasando cosas buenas en el ámbito universitario y científico del país. Nació hace pocas semanas el primer cerdo modificado genéticamente en Argentina para trasplantes de órganos humanos. No es que ya se va a poder implementar esto, pero es una gran noticia. Es el primer caso en Latinoamérica, hasta ahora solo se había hecho en China y Estados Unidos. Es un desarrollo de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de UNSAM, y se espera que de acá a 3 o 4 años se puedan tener órganos ya listos para usar en humanos. No es que va a reemplazar los trasplantes con órganos humanos, sino que va a servir o serviría para sostener pacientes ante situaciones de emergencia y en esperas que se sabe muchas veces son larguísimas. En este momento hay más de 7.000 personas en lista de espera para trasplantes, o sea que todo lo que permita mejorar ese panorama y acortar esa lista, bienvenido sea. Los trasplantes con órganos de cerdos podrían ayudar en casos de riñón, corazón, páncreas, sobre todo en riñón y corazón. ¿Y por qué en cerdos? Uno se podría preguntar por qué no otro animal. Bueno, ¿por qué en cerdos? ¿Por qué en cerdos? Pese a que en apariencia no, son muy parecidos fisiológica y anatómicamente al ser humano. Mira, a mí me dijeron cerdo alguna vez. Bueno, cerdo. Con 10 modificaciones genéticas se consigue producir órganos que son más permisivos para el trasplante. Aparte son sencillos de criar, tienen una gestación corta, nacen varios en cada camada, o sea que tienen como varias condiciones que los hacen proclives a ser usados para esta técnica, digamos. Bueno, como decía, no es que va a reemplazar a los trasplantes, pero sí va a permitir sostener las esperas y resolver cuestiones o ayudar a mejorar panoramas en situaciones de emergencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el avance de la ciencia? Bueno, sí, de hecho en no Estados hay límite. Unidos... Algún límite habrá, pero estamos lejos de alcanzarlo. En Estados Unidos ya hay pacientes con órganos de cerdo hace más de un año. Veremos, digamos, es bastante nuevo incluso allá, pero ya se están concretando casos. En Estados Unidos empezaron hace años y tenían un presupuesto inicialmente de $450 millones. Acá se empezó en 2023, o sea que bastante rápido llegamos hasta este lugar. Y todo dependerá de cómo sigamos en materia de financiamiento y políticas científico-tecnológicas de aquí al futuro. Pero bueno, el proceso está iniciado, la UBA y UNSAM detrás, así que podemos decir que es una buena y que va a mejorar todavía más. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Hoy estamos re justitos, un poquito atrasados, porque empezamos un poquito más tarde por las inclemencias climáticas, pero no vamos a abandonar este programa sin escuchar a nuestros oyentes. Por favor, Miguel Ángel nos saluda, dice hoy jugamos contra Almagro y dice feliz día de la Pachamama. Es cierto, hay otro mensaje por la Pachamama. Ya tomé los 3 tragos de caña con ruda, 3 veces. Muy dice. bien, él juega contra Almagro. Nosotros Talleres jugamos con Ituzaingó. A las 3 de la tarde el puntero, que somos nosotros, Talleres Remedio Escalada, el puntero de la B Metropolitana, se enfrenta con Ituzaingó. Bien, también hay saludos de María, de Beto de Liniers, que también recuerda lo de la Pachamama, y dice, Georgieva vino a inventariar lo que se va a llevar. Ese. ¿Qué va a hacer? Hay uno ahí que me siento reidentificado. A ver. O sea, no. Él me interpretó a mí. A ver, Roberto dice, buen día, Patriada. En algún momento el país no estaba en manos de un desquiciado, pero ¿qué pasó? Que votaron a un psiquiátrico que no puede controlar ni sus esfínteres. Bueno, no. Ahí no sé. No, y Lucho dice, Lucho J. Buen día, Fernando, Luciana y gente de la Patriada. En eso de buscarle la quinta pata al gato estaba Fontevecchia, Berkovich, Tenenbaum, O'Donnell, Lotoviazda, un purismo con CFK que no tuvieron con Macri. Me leíste la mente, Lucho J. me leíste la mente. Hay cosas que no se discuten y se defienden espalda con espalda. Pasos Perdidos.
eficientes somos. ¿Cómo metimos todo antes del cierre? Mirá, 3 minutos nos pasamos. Somos unos fenómenos. Qué equipazo de Pasos Perdidos. Que te prometemos un infierno encantador. Así estábamos viviendo este tiempo de diablos y de infiernos, pero nosotros le ponemos onda y por eso te acompañamos todos los sábados. Luciana Rosende, Fernando Amato, Mateo Rosso Coppola, Axel Recio, Jair Rodríguez, Micaela y Nadia Pitaluga. ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? Público respetable, los vamos a dejar con los amigos del Laberinto de Voces. Mientras vamos cerrando, juntando los petates antes de quemarnos. El infierno está encantador, este infierno está embriagador, esta noche está encantador, tu infierno está encantador. Esta noche Nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana, como siempre, porque hasta acá, esto fue Pasos Perdidos. para cerrar un ojo y ver. Al inicio del ser